Por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Mientras los últimos rayos del sol poniente introducían el sábado, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con sus manos cruzadas en paz, reposó durante las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. Y aunque había pesar entre quienes lo amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer. Eso fue lo que Dios y los ángeles vieron como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esa escena está para siempre vinculado el día en que Cristo reposó, porque su obra es perfecta y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Cuando se produzca la restauración de todas las cosas de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad, el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, todavía será un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos se inclinarán en gozosa adoración a Dios y al Cordero. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas evidencias del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estas palabras no fueron dichas en tonos susurrantes. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en sus labios, habían impresionado a ese pagano. El centurión reconoció la figura del Hijo de Dios en el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz. No se pudo contener de confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente entre sí declararon su fe. El que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. Al acercarse la noche, una quietud sorprendente se asentó sobre el Calvario. La multitud se dispersó y muchos volvieron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que habían estado por la mañana. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Cristo. Sin embargo, creían las acusaciones de los sacerdotes
y consideraban a Jesús como malhechor. Bajo una excitación sobrenatural, se habían unido a la turba en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se vieron acusados por su propia conciencia, se sintieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de esa temible lobreguez. Cuando ésta se alzó, regresaron a sus casas en silencio solemne. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era un impostor. Y unas pocas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, se encontraban entre los miles que se convirtieron a Cristo. Pero los dirigentes judíos no fueron cambiados por los eventos que habían presenciado. Su odio hacia Jesús no disminuyó. Las tinieblas que habían descendido sobre la tierra en ocasión de la crucifixión no eran más densas que las que todavía envolvían el espíritu de los sacerdotes y príncipes. En ocasión de su nacimiento, la estrella había conocido a Cristo y había guiado a los sabios hacia el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales lo habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y había obedecido su mandato. La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían cedido su presa. El sol lo había conocido y a la vista de su angustia mortal había ocultado su rostro de luz. Las rocas lo habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos a su grito. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había atestiguado su divinidad. Pero los sacerdotes y príncipes de Israel no conocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, los sacerdotes y los príncipes no tuvieron descanso. Habían llevado a cabo su propósito de dar muerte a Cristo, pero no tenían el sentimiento de victoria que habían esperado. Aún en la hora de su triunfo aparente, estaban acosados por dudas en cuanto a lo que iba a suceder luego. Habían oído el grito: «Consumado es». «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Habían visto partirse las rocas, habían sentido el poderoso terremoto y estaban intranquilos y ansiosos. Habían tenido celos de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían celos de él aún en la muerte. Temían más, mucho más, al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más allá de los eventos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Bajo ningún motivo querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando eso como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que se apresurase la muerte de las víctimas y se bajase sus cuerpos antes de la puesta del sol del viernes. Pilato estaba tan renuente como ellos a que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, hicieron romper las piernas de los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por los que habían oído y visto de Cristo, y eso los impidió quebrar sus extremidades. Así se cumplió en la ofrenda del Cordero de Dios, la ley de la Pascua. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán.
Los sacerdotes y príncipes se asombraron de hallar que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús, y a sugerencia suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha fluyeron 2 copiosos y distintos raudales, uno de sangre y el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y el profeta Juan anota el suceso muy definidamente. Dice: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde revivió. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo, lo que había sido puesto en la tumba. La acción de los soldados romanos desmiente estas falsedades. No le rompieron las piernas de Cristo porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes, le atravesaron el costado. Si la vida no hubiese estado ya extinta, esa herida le habría causado una muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado a gran voz en el momento de la muerte y el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaran que murió de un corazón roto. Su corazón se rompió por causa de la angustia mental. Fue asesinado por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo, perecieron las esperanzas de sus discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída. Su cabello apelmazado con sangre, sus manos y pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que muriese. Apenas sí podían creer que estaba realmente muertos. Abrumados por el pesar, no recordaban sus palabras que habían predicho esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Solo veían la cruz y a su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperante. Su fe en Jesús había muerto, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado. Y las personas ajusticiadas por estas ofensas eran remitidas a un lugar de sepultura especialmente provisto para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían dejar el cuerpo de su Señor en manos de soldados insensibles para que lo sepultasen en una tumba deshonrosa. Sin embargo, no podían impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían influencia ante Pilato.
En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos económicos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese una sepultura honrosa. José de Arimatea fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los eventos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Cristo con respecto a su cuerpo. Por tanto, al oír la petición de José de Arimatea, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y así supo con certeza de la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaban el testimonio de José. El pedido de José fue concedido, mientras Juan, el discípulo, se preocupaba por la sepultura de su maestro. José volvió con la orden de Pilato en busca del cuerpo de Cristo, y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y áloes que pesaría unos 40 kilos para embalsamarlo. A los hombres más honrados de toda Jerusalén no se les habría tributado mayor respeto en la muerte. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a esos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerlo por medio de su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, desbarataron sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que habían muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como seguidores suyos, José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegía muchísimo de la malicia de los sacerdotes y príncipes. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, labrada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora le preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí los 3 discípulos enderezaron las extremidades heridas y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en reposo. Las mujeres fueron las últimas al pie de la cruz, y las últimas en la tumba de Cristo, mientras las sombras vespertinas iban cayendo. María Magdalena y las otras Marías se demoraron en el lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte del ser a quien amaba. Luego volvieron a casa y descansaron el sábado conforme al mandamiento.
para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. Y también lo fue para los sacerdotes, príncipes, escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaron las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras el ser Jesús, a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de turbante blanco, llenos de actividad, cumplían sus deberes. Pero mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos, algunos de los presentes no estaban tranquilos. No eran conscientes de que el tipo había encontrado al antitipo, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que ya no tenía más valor el cumplimiento del servicio ritual. Pero nunca antes había sido presenciada esa ceremonia con tales sentimientos en conflicto. Las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores sonaban tan fuertes y claras como de costumbre, pero una sensación de extrañeza lo compenetraba todo. Uno a otro preguntaba acerca del extraño evento que había acontecido. Hasta entonces, el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el que había sido la sagrada cámara de audiencia de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos, los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Muchas mentes repasaban activamente los pensamientos originados por las escenas del Calvario. Desde la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando, otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que aseveraba ser, y otros con corazón entristecido buscando pruebas de que era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetivos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad. Esa profecía se había cumplido en los sucesos de los últimos días, y el crucificado era el Redentor del mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron de la ceremonia nunca más volvieron a tomar parte en los ritos pascuales. Muchos, aún entre los sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido inútil, y después de su resurrección, lo reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de los olivos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sábado, cuando Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad para reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho ya no eran misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los eventos del Calvario,
La oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvió a ver al Salvador en su agonía, volvió a oír ese último grito: "Consumado es", emitido como palabras de un conquistador. Volvió a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José de Arimatea y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. De acuerdo con la práctica, la gente traía sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando: ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar al que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: ¡queremos a Cristo el sanador! En esta ocasión, los sacerdotes examinaron a quienes se creía daban indicio de lepra, pero tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos, y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus amados, para advertir a los extraños con el lúgubre grito: ¡inmundo, inmundo! Las manos amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca rehusaron el toque sanador al asqueroso leproso, estaban cruzadas sobre su pecho en la tumba. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: quiero, sé limpio, estaban callados en la tumba. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él. No querían que se los despidiese, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados romanos a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles de Jerusalén estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaban en vano a los médicos. No había habilidad como la del que yacía en la tumba de José. Los lamentos de los dolientes convencieron a miles de mentes con la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad. Muchos cuyas voces habían reforzado el grito de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos. Y con avidez habrían clamado: «¡Danos a Jesús si hubiese estado vivo!». Cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado por los sacerdotes, empezó a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan a secreto como fuese posible. Pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en miles de labios, y los informes referentes al simulacro de juicio a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquiera. Hombres intelectuales pidieron a esos sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, y estos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo,
y muchos de los indagadores se convencieron de que las escrituras se habían cumplido. La venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce, ya era amargura para ellos. Sabían que estaban recibiendo la severa censura del pueblo. Sabían que los mismos en quienes habían influido contra Jesús ahora estaban horrorizados por su vergonzosa obra. Esos sacerdotes habían procurado creer que Jesús era un impostor, pero era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitara de los muertos y volviese a aparecer delante de ellos. Le habían oído declarar que él tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. Recordaron que había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Judas les había repetido las palabras dichas por Jesús a los discípulos durante el último viaje a Jerusalén. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando oyeron esas palabras se burlaron y las ridiculizaron, pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se habían cumplido. Había dicho que resucitaría al tercer día. ¿Y quién podía decir que eso no acontecería? Anhelaban apartar esos pensamientos, pero no podían. Como su padre el diablo, creían y temblaban. Ahora que había pasado el frenesí de la excitación, la imagen de Cristo se presentaba a sus espíritus. Lo contemplaban de pie, sereno y sin quejarse delante de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus burlas y ultrajes. Recordaban todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el Hijo de Dios. Sentían que podía presentarse delante de ellos en cualquier momento, pasando el acusado a ser el acusador, el condenado a condenar, el muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas. Poco pudieron reposar el sábado. Aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener al que habían crucificado. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. Cruzando esa piedra, pusieron sogas, sujetando sus extremos a la roca sólida y sellándolas con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Entonces se colocó una guardia de 100 soldados en derredor del sepulcro con el fin de evitar que se lo tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así aconsejaron y planificaron los hombres débiles. Poco comprendían esos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos, pues por medio de su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo con los argumentos más convincentes para probarla.
Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado a través del salmista David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación.